Bendito sea el nombre del Dios Altísimo, poderoso Jehová Dios. Las infinitas gracias a Él por concedernos un día más de vida, y la honra y la gloria sea a Él en esta noche, día 2 de Aviv del año 2021. El mes de Aviv es el calendario bíblico, es decir, la Biblia contiene su propio tiempo. Y estoy hablando del mes de Aviv, por el cual la revelación de Dios gira de acuerdo al tiempo establecido por el eterno supremo creador, Jehová Dios justo y verdadero. En este sentido, voy a hablar con respecto al tiempo final de la gracia, el cual también está relacionado con los 7 fundamentos por el cual ya hablé. Entonces, amados oyentes, para empezar este segmento que hoy voy a hablar con relación al tiempo final de la gracia, se acerca a su fin. Se acerca a su fin. Voy a orar y acompáñenme en esta corta oración, amados hermanos, porque es bueno invocar el nombre de nuestro Dios. Padre bueno, Padre santo, Jehová Dios altísimo, poderoso Dios, me acerco a tu trono divino con el solo propósito de recibir la orientación, la guianza, la enseñanza suya, para poder hablar las palabras reveladas en tus santas escrituras. No permitas, Padre mío, que salgan palabras engañosas de mis labios, de mi boca y de mi lengua, sino que solamente me sujete en hablar la verdad y la justicia revelada conforme a tu palabra. Padre mío, quiero dar lectura también un pasaje el cual está revelado en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 8. Padre Santo, los que oigan en esta hora, el cual estamos grabando, también ellos tengan el mismo sentir de entender y comprender las cosas que están establecidas para nuestro propio bien. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Doy lectura a la palabra. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 8, dice: tened también vosotros paciencia, confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Empezamos. El tiempo final de la gracia se acerca a su fin. Gloria a Dios, amén, aleluya. El inminente arrebato de la iglesia santa, fiel y verdadera pronto será, amados oyentes. Pronto será. Bendito sea Dios. Que la paz, amados oyentes, escuchen, que la paz del Eterno, Mesías príncipe, Cristo Jesús, Salvador del mundo, sea en vuestros corazones. Amén, aleluya. Está escrito en el libro de Revelaciones,
capítulo 22, versículo 21. Mi saludo en esta hora es según a justicia y verdad de la fe de Jesucristo. Amén, aleluya. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Libro de Romanos capítulo 16, versículo 24 y versículo 20. Ve. Amén, aleluya. Y la paz del eterno Jehová Dios sea con todos vosotros. Amén. Libro de Romanos capítulo 15, versículo 33. C. Amén, aleluya. Y el eterno Jehová Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Escrito está en el libro Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. D. Amén, aleluya. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén, aleluya. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 28. Gloria a Dios. Ahora voy a hablar el primer punto del tema por el cual hemos anunciado el tiempo final de la gracia se acerca a su fin. Primero, al respecto, escuchad la voz del eterno, supremo Jehová Dios, justo y verdadero. Escrito está. Libro de Isaías capítulo 28, versículo 23. En el libro de Hebreos capítulo 3, versículo 7, versículo 8 y versículo 9. Punto 2. En este sentido, la voz de Jehová Dios justo y verdadero es para su pueblo y el mundo. Gloria a Dios. Libro de Isaías, capítulo 47, versículo 21. Primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Y primera de Juan, capítulo 4, versículo 14. Punto 3. Es decir, el tiempo final de la gracia empezó en el año 4036, después de la caída del hombre, y de 33 años de la vida del eterno Mesías, Príncipe Cristo Jesús, Salvador del mundo. Escrito está. El libro de los Hechos vamos a encontrar cuando Jesús asciende al cielo. Capítulo 1, el versículo 10 y 11. Ahí empieza. Punto 4. Luego desde entonces se cuenta los 2000 años o los 2 días de Dios profetizado por el profeta Oseas. Escrito está. Libro de Oseas, capítulo 6, versículo 2 al versículo 3. Me refiero
al anuncio angelical, como está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 1, el versículo 11. Ese es el anuncio angelical de retorno de Jesús a levantar a su pueblo. Gloria al Señor, gloria a Dios, aleluya. Punto 5. Esto significa los 2 días del eterno Jehová Dios, o 2000 años del eminente retorno del Mesías Príncipe Cristo Jesús, Salvador del mundo. Gloria a Dios, el cual se cumplirá, aleluya, en el año 2036 de la era cristiana. Vemos ahí en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 28, el retorno de Jesús. El libro de Mateo, capítulo 24, versículo 31. Y también vemos allí en 1 Tesalonicenses 4, 16 a 17. El arrebato. Punto 6. Amados oyentes, el arrebato de la iglesia santa, fiel y verdadera será cumplidos los 2 días de Dios, o cumplidos 2000 años de esta profecía, la cual ya hemos hecho mención. Y repito, libro de Oseas, capítulo 6, versículo 2 al versículo 3, y primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Punto 6. Gloria a Jesús. Punto 7. Es decir, la iglesia santa, fiel y verdadera de Jesucristo será arrebatada en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Libro de Oseas, capítulo 6, versículo 2. En el libro del Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 26. En el libro del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 2 al 3. Y primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51 al 52. Punto 8. En efecto, el arrebato y Adán, y también la primera resurrección, escrito está: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Libro de Apocalipsis o Revelaciones, escrito está: capítulo 20, el versículo 5 al versículo 6. Escrito está en el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Escrito está en el primer libro de Corintios, capítulo 15, versículo 23. Gloria al Señor. Bendito sea Cristo. La alabanza es para Jehová nuestro Dios. Continuamos. Gloria al Señor. Además, escrito está: la segunda muerte no tiene potestad en estos. Libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6. Es decir, esta es la muerte segunda. Libro de Revelaciones, capítulo 20, versículo 14 y versículo 15. Si el hombre no se aparta de sus malos caminos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Punto 10. Escuchad, iglesia de Jesucristo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere
no recibirá daño de la muerte segunda. Libro de Revelaciones, capítulo 2, versículo 11. Gloria al Señor. Libro de Revelaciones, capítulo 20, versículo 6. Esto se refiere a los que hicieron bien, saldrán a resurrección de vida. Saldrán a resurrección de vida. El libro del Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 28. Es decir, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. Escrito está en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Esto es, los justos a la vida eterna, como está escrito en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 46. Es decir, a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Escrito está en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 7. En este sentido, la vida eterna es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Escrito está en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Aquí termino esta primera parte y vamos a una segunda parte, el cual lleva como título el tribunal de Cristo. Gloria a Dios, el tribunal de Cristo. Es decir, compareceremos ante el tribunal de Cristo después del arrebato, que ya hemos sido llevados, después de la primera resurrección, que hemos sido llevados, y estamos en la presencia de Jesús, en el aire, como dice la palabra. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice claramente, así siempre estaremos con Él. Entonces de aquí pasaremos al tribunal de Cristo, tal como está escrito. Gloria a Dios. Entonces continuamos con el punto 11. Luego de la primera resurrección y el eminente arrebato de la iglesia santa, fiel y verdadera, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Escrito está, libro de Romanos capítulo 14, versículo 10. Punto 12. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Escrito está, segundo libro a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Escrito está, todas las cosas escrito están, Aleluya. Gloria a Dios. Punto 13. ¿Por qué? Además, escrito está, porque Dios, el Eterno, traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Escrito está en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14. Punto 14. Esto será después de la primera resurrección y el eminente arrebato, juntamente con ellos
en las nubes del cielo para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y ahí se menciona, y lo vuelvo a repetir, con estos siguientes pasajes. Primera Tesalonicenses 4, 16 al 17 y Oseas capítulo 6, versículo 2. Punto 15. Es decir, y el tiempo de los muertos es venida para que sean juzgados y para que dése el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeñitos y a los grandes, y para que des, aleluya, y para destruir a los que destruyen la tierra. Se escrito está, o está revelado en el libro de Revelaciones, capítulo 11, versículo 18. Ahora ahí se menciona la parte final que dice, para que destruyas a los que destruyen la tierra. ¿De qué tierra se refiere? ¿De acá donde vivimos? ¿O se refiere al ser humano? Para esto, doy los siguientes textos para que ustedes saquen sus propias conclusiones a qué se refiere el texto de Apocalipsis o Revelaciones 11, 18. En el libro de Ezequiel, capítulo 13, versículo 18 al 22, y en el libro de Isaías, capítulo 10, versículo 1 al versículo 2. Y el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, y el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 19. Gloria a Dios, bendito sea Cristo. Punto 16. Luego, después de haber pasado por el tribunal de Cristo, será dicho, las bodas a la verdad están preparadas. El libro del Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 8. Venid a las bodas, todo está dispuesto. Eso se escuchará. Escrito está en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 4. Punto 17. Por tanto, bienaventurado los que son dignos, llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Libro de Revelaciones o Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9, versículo 7, versículo 8, capítulo 3, versículo 18 y versículo 5. Punto 18. En este contexto, escrito está, el eterno Mesías Príncipe Cristo Jesús, Salvador del mundo, dijo, antes de ser glorificado. Gloria a Dios. Gloria a Dios, perdonen. Gloria a Dios. Bienaventurado el que comerá pan en el reino de Dios. Escrito está en el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 15. Además, el eterno Mesías Príncipe Cristo Jesús, Salvador eterno, manifestó antes de ser glorificado y dijo, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Escrito está en el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 16. Punto 19. Asimismo escrito está, el eterno Mesías Príncipe Cristo Jesús, Salvador del mundo, antes de ser glorificado dijo, para que comáis y bebáis
en mi reino, y os sentéis sobre tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Escrito está en el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 30. En este sentido, escrito está: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Escrito está. Libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Quiere decir, pues, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gloria a Dios. El libro de Efesios, capítulo 2, versículo 13. Punto 20. Es decir, escrito está: así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Cristo, de Dios. Gloria a Dios. Escrito está en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 19. Significa: ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Escrito está en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28. En este sentido, les invito, amados oyentes, amados hermanos, que den lectura los siguientes pasajes, que ahí voy a citar. El libro de Efesios, capítulo 2, versículos 12, 17, 16, 14, 18, 15, 13, 19. Y también escrito está en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 8 al versículo 12. El libro de Romanos, capítulo 9, versículo 24 al versículo 26. Escrito está en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 28 al versículo 29. Libro de Romanos, capítulo 9, versículo 6 al versículo 8. Concluimos la secuencia de estos pasajes con el siguiente texto: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa los herederos. Escrito está. Libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Libro de Romanos, capítulo 9, versículo 8. Libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 7. En este misterio de Cristo es la revelación de la justicia y de la verdad. Misterio que en otro tiempo, en otras generaciones, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Escrito está en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 5, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y participantes de la promesa en Cristo Jesús, Salvador eterno. Escrito está en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 6 al versículo 7. Escrito está en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 15 al versículo 16. Escrito está en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 28. Dios, aleluya. Punto 21. En este contexto
escrito está, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, tal como está revelado en las Santas Escrituras. Cito, Libro de Revelaciones, capítulo 21, versículo 25. Segundo libro de los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Libro de Romanos, capítulo 6, versículo 4. Libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Libro de Juan, capítulo 3, versículos 5 al 6 y versículo 7. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Aquí termino esta parte tan importante para la vida de los hijos de Dios. Mañana estaremos continuando este mismo tema con respecto a la segunda venida de Cristo. Eso lo haremos el día de mañana. Es la continuación del tema al cual hemos tratado hoy día. Que Dios os bendiga, o esta noche, perdón. Que Dios os bendiga, amados oyentes, amados hermanos, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones y ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén y amén.